Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a esta jornada que hemos organizado desde la Unión de Comerciantes para tratar un tema que, por desgracia, en Lorca es de mucha actualidad, ¿no? El tema de los seguros es importante tenerlo bien, no es importante tener seguros, sino es importante tener un buen seguro, bien leído y con las cláusulas que cada uno necesite para su comercio. Esta era un poco la necesidad que habíamos detectado y por eso hemos organizado esta jornada a través de una empresa que, como todos sabemos, es referencia en la comarca en el tema del seguro. Y Seguros Ruiz viene esta noche a explicarnos un poco cuál es la mejor manera de hacer un seguro, y ese es el ánimo de esta jornada. Al final la lluvia ha limitado un poco la asistencia, pero bueno, no es óbice y como se está grabando en vídeo, podemos pasar a todos los asociados esta exposición, y que creemos que es de un interés y de una actualidad muy acertado hacerlo ahora en Lorca. No tengo mucho más que añadir, solamente agradeceros de nuevo la asistencia, y os voy a dejar con Juan David Ruiz, que os va a presentar al resto de ponentes, y sin más empezamos con la exposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, noches a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Lo primero de todo, agradecer a la Unión de Comerciantes de Lorca y en especial a su presidente Antonio García y a las almas de esta agrupación, de esta asociación, que son Marcela y Toñi, que nunca nos acordamos de los que son, como nos pasa con los jóvenes empresarios con Alfonsi. Pues me gusta siempre recordarlas porque verdaderamente son las que están organizando, las que están ayudando y a nosotros nos han apoyado muchísimo en la realización de esta jornada, ¿no? Que se llama Asegura tu comercio, asegura tu futuro. En segundo lugar, quiero presentar a mis compañeros de mesa y conferenciantes de esta noche. Tenemos a Cristina Todorova, que es responsable territorial de Previsión Mallorquina, una compañía que se dedica única y exclusivamente a los seguros de baja por enfermedad y accidentes. En segundo lugar tenemos a Juan Ondoño, responsable y especialista en el ramo de vida dentro de nuestra empresa, de Ruiz Re. Y en tercer lugar a José Santiago Meca, director comercial de la empresa, de Ruiz Re. Bueno, a continuación comentaros que en las carpetas que os hemos entregado, en las carpetas de bienvenida que os hemos entregado, hay 4 documentos. Simplemente una carta de presentación de todos los productos que tenemos a disposición de cualquier comercio, de cualquier empresa. Tenemos luego lo que es el protocolo firmado con la Unión de Comerciantes hace tan solo un mes, en el cual hay una serie de ventajas y todo esto, pero no hemos venido hoy aquí a vender, sino simplemente a explicar los productos que debe tener un comerciante. Le podéis echar un vistazo y lo tenéis, por supuesto, colgado en la web de la Unión de Comerciantes. Y luego hay 2 recortes de prensa. Uno que salió el viernes en El Economista, que habla sobre los bancos y del chantaje que le hacen a las empresas cuando van a renovar o van a hacer una póliza de crédito y les obligan a contratar los seguros, como han hecho sistemáticamente con los ciudadanos cuando han hecho una hipoteca para su vivienda. El artículo es interesante y además está hecho por el presidente de la Asociación Nacional de Corredurías de Seguros, de ADECOSE, Martín Navaz, y verdaderamente da una pincelada muy clara de que también en nuestro sector estamos ya hartos de algunos procedimientos chantajistas que utiliza el sector bancario. Y hay otro recorte también muy interesante, que son tan solo 5 páginas, en el cual se habla mucho de las pensiones y del negro futuro que nos espera en este país con las pensiones a partir de enero de este año que viene ya. Efectivamente, la reciente y triste historia de nuestra ciudad, en tan solo un año y medio, a base de terremotos y de inundaciones, ha puesto el mundo asegurador en boca de todos los ciudadanos. Y conceptos como consorciable, pérdida de beneficios, daños estéticos, infraseguros, antes completamente desconocidas, tienen ahora toda la actualidad, y en las tertulias de las terrazas se habla pues de los límites de la garantía, de las peritaciones, del valor real, el valor a nuevo. La verdad es que es muy curioso para los que nos dedicamos a esto. Nos costaba mucho trabajo explicarle una garantía a un cliente y siempre nos decía, venga, vamos.
Lo más barato, ¿no? Eso me lo puedes quitar. ¿Terremoto? Si eso no va a suceder, quítamelo. La verdad es que es muy curioso a los que nos dedicamos a esto, el tema de sentarte a tomar un café y ver que en la mesa de al lado pues se está hablando de esa valoración que han hecho y que el infraseguro y qué tal. La verdad es que es curioso. El seguro es un excelente medidor de desarrollo de una sociedad. Cuanto más avanzada es, más coberturas aseguradoras tienen sus ciudadanos. Y además sirve también como un compañero de viaje protector a esos ciudadanos y a esas empresas en su evolución en las diferentes etapas. En Lorca ya no hace falta anuncios agresivos para comercializar seguros. Y también sabemos que el precio ya no es la primera y única variable en la toma de decisión de un ciudadano en Lorca. Lo que nos hace falta ahora es un poco de formación, unos conocimientos básicos y prácticos para saber elegir y hacerlo, eso sí, siempre con un mediador de seguro, ya sea un agente o un corredor, con dilatada experiencia y con solvencia, en el que podemos depositar toda nuestra confianza a la hora de contratar nuestros riesgos. En Lorca hay numerosos y grandes profesionales del sector asegurador y no hace falta buscarlos fuera, porque la cercanía en el servicio es fundamental cuando ocurre un siniestro. Bueno, la jornada de hoy se centra en 4 productos clave esenciales para un comerciante y para un autónomo. Uno es el seguro de responsabilidad civil, que presentará José Santiago a continuación. Continuará también con el seguro de daños al comercio. Después pasaremos al seguro de vida, ya centrándonos más en la previsión social de ese autónomo, de ese empresario y cabeza de familia, que lo presentará Juan Andoño. Y terminaremos con la presentación que Cristina realizará del seguro de baja por enfermedad y accidente, que es el complementario perfecto al seguro de autónomo que pagamos a la Seguridad Social, para que nuestros ingresos no se vean mermados cuando estamos de baja por un accidente o por una enfermedad. Pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia de nuevo y doy paso a José Santiago. Buenas noches a todos. Hemos preparado esta sesión intentando ser prácticos y utilizando términos y expresiones que sean fáciles de entender por todos. Como conocedores del mundo asegurador y por nuestra propia experiencia, estamos convencidos de que como comerciantes estáis expuestos a múltiples hechos que pueden alterar el normal funcionamiento de la empresa y que hoy vamos a intentar identificar. Comenzamos por el riesgo más peligroso de todos y el que más alcance puede tener a la hora de convertirse en un verdadero problema para el comerciante. Hablamos de responsabilidad civil. El artículo 1902 del Código Civil indica que el que causa daño a un tercero deberá de restituir el daño y los perjuicios causados. Como ejemplo, pensemos en un incendio originado en nuestro local y que causa daños al local que tenemos pared con pared al nuestro. Tendremos que restituir el daño causado por el incendio y también los perjuicios que le hayamos causado a nuestro vecino con ocasión de ese incendio. El daño serían los importes correspondientes a las paredes, puertas y techos, maquinaria, mobiliarios y existencias. Y el perjuicio sería la falta de beneficios que ese comercio, mientras que se repara y puede volver a su actividad normal. Ante esta responsabilidad que tenemos y sobre la que tenemos que responder porque nos obliga la ley, tenemos dos opciones. Una sería que asumimos nosotros los daños y perjuicios que ocasionemos a otros. Y la otra opción sería hacer un contrato de seguro con una compañía de seguros para que cubra nuestro riesgo. Hay algunos conceptos que vamos a repasar y que tenemos que tener claros a la hora de hablar de responsabilidad civil y a la hora de tomar la opción de asegurar el riesgo con una compañía aseguradora. Identifica tus riesgos. Responsabilidad civil de la explotación. Son las responsabilidades que se pueden desprender de la realización de la propia actividad del negocio. Como ejemplo, podríamos poner el de un restaurante en el que se produce un incendio que se origina mientras que se realiza su propia actividad, como es la de cocinar. La garantía afectada en responsabilidad civil sería la de RC de explotación y siempre la contrataremos al hacer un seguro de responsabilidad civil.
esta siempre ha de ser la primera. Responsabilidad civil patronal. Son las responsabilidades que se pueden desprender de daños causados a los trabajadores, lesiones, invalidez o muerte, como consecuencia de la realización del trabajo en el comercio. Como ejemplo, podemos poner el de un empleado de carnicería que se corta un nervio de la mano trabajando y que como consecuencia de esto pues, se le produce una invalidez. Solo debemos de contratar la responsabilidad civil patronal si tenemos empleados. Responsabilidad civil del inmueble. Son las responsabilidades que se pueden desprender de la propiedad del local y por el hecho de ser propietarios. Como ejemplo, podemos poner el de propietario de un local que lo tiene alquilado a un tercero que lo explota como tienda de electrodomésticos. Si hay un incendio originado en la instalación eléctrica fija del local, si se produce la caída de techo o luminarias y causa daños a bienes o a personas, quedaría afectada esta garantía, la responsabilidad civil del inmueble. El responsable de que el local se encuentre en buen estado de mantenimiento y no produzca daños a terceros, siempre es del propietario. Y siempre que seamos los propietarios, aseguraremos la responsabilidad civil del inmueble. Responsabilidad civil de productos o posttrabajos. Son las responsabilidades que tienen que ver con el trabajo ya realizado y después de su entrega. Como ejemplo, podríamos poner el de una peluquería que realiza un tinte y produce daños a un cliente. En el cuero cabelludo, le produce quemaduras, etc. También en esta garantía, en la responsabilidad civil de productos o posttrabajos, se incluyen los daños producidos a terceros por intoxicación alimentaria. Ejemplo de una ensaladilla en mal estado en un bar o en un restaurante. Ni que decir tiene que un local que realiza esta actividad tiene que asegurar este tipo de responsabilidad civil. Un ejemplo de carnicería que hace hamburguesas o masa de albóndigas y las vende en mal estado provocando daños a las personas. Aunque cada compañía aseguradora lo incluye de una manera distinta, tenemos que tener la certeza de incluirlo siempre si manipulamos alimentos. No es lo mismo que compremos directamente al fabricante y lo pongamos en distribución que nosotros seamos los que manipulemos parte de la materia prima con la que trabajamos, por ejemplo, haciendo hamburguesas. También hay que saber si se realizan trabajos fuera del local asegurado para cubrir los daños que causemos a terceros con ocasión de nuestra actividad. Como ejemplo, podemos poner un comercio de exposición y venta y montaje de muebles, que al trasladar un armario para montarlo en casa del cliente causa daños en el domicilio del cliente. Existen otros tipos de responsabilidad civil que no hemos mencionado, pero estos son los más habituales para comerciantes. Antes de concluir la contratación de tu póliza de seguro de responsabilidad civil, tienes que analizar tus riesgos y solo asegurar aquellos que necesites y descarta los que no vas a utilizar. En este sentido, pues, si no eres propietario del inmueble, nunca debes de contratar la responsabilidad civil del inmueble. Si solamente realizas la explotación del negocio y no eres propietario del local, pero realizas la actividad, asegurarás la RC de explotación, y si tienes empleados, siempre contratarás la RC patronal. La RC de productos o posttrabajos siempre la contratarás cuando manipules la materia prima con la que comercializas. Identifica tu suma asegurada. ¿Cuánto tengo que asegurar para el riesgo de responsabilidad civil? Pues dependerá sobre todo de la actividad, de la ubicación del riesgo, de los locales de nuestro entorno y de las actividades de los locales de nuestro entorno. No tiene el mismo riesgo un local en planta baja en un edificio de 2 alturas que un local en planta baja en un edificio con 5 alturas. En caso de incendio, nuestro riesgo para responsabilidad civil es muy importante para el caso de 5 alturas.
Para todos los tipos de responsabilidad civil, las compañías aseguradoras establecen sublímites. Estos sublímites son para las víctimas. Tenemos que controlar este capital. No solamente tenemos que pensar en la suma asegurada, que es la que normalmente vemos siempre en las pólizas de seguro. Cuando hablamos de responsabilidad civil, siempre vemos suma asegurada, 300.000 euros, por ejemplo. Tenemos que controlar, además de ese capital, qué capital tenemos de sublímite. Porque luego los jueces, cuando condenan, por lo menos tenemos que saber que vamos a tener un capital suficiente para cubrir o tener previsión de poder cubrir lo que nos puede condenar un juez en la región de Murcia, que es donde nosotros operamos. Podemos tener una suma asegurada de 600.000 euros y, sin embargo, un sublímite por víctima de 60.000. O sea, teniendo 600.000 euros, nos puede condenar un juez, por ejemplo, a 90.000 euros. Y si tenemos 60 en el seguro, los otros 30.000 nos toca ponerlo a nosotros. Por lo tanto, hay que controlar ese capital. Eso nos afecta directamente. De esta manera sería insuficiente para cubrir una reclamación, con lo que tendríamos que poner de nuestro patrimonio o endeudarnos, depende de la cuantía de la sentencia. La mayoría de los comercios tienen asegurado una suma para responsabilidad civil entre 150.000 y 300.000. Estamos hablando de los comercios en los que normalmente no hay una actividad industrial importante. Varios trabajadores, normalmente la mayoría está entre 150 y 300.000. Y el sublímite por víctima se encuentra entre 60.000 y 90.000. Nosotros aconsejamos partir de un mínimo y de una suma asegurada de 300.000 y un sublímite por víctima entre 120 y 150.000. Precisamente porque sabemos las sentencias que se están produciendo en la región y queremos que nuestros asegurados tengan suficiente con el capital que se contrata en póliza. También tenemos que comprobar si la suma asegurada que tenemos en nuestras pólizas de seguro es por siniestro o es por año de seguro. Identificar correctamente la actividad. Tenemos que declarar en póliza con claridad y con las ampliaciones que sean precisas la actividad que desarrollamos para poder tener la cobertura esperada. Si en tu comercio se realizan varias actividades, deben de aparecer todas definidas en el apartado de actividad, para evitar problemas a la hora de la ocurrencia de un siniestro. Si no puede aparecer en el apartado principal de la actividad, hay compañías aseguradoras en donde las actividades vienen ya predefinidas. Por lo tanto, puede ser una declaración de actividad, exposición y venta de colchones, y luego si hay que aclarar que además tenemos un 25% en coma espuma, pues lo aclararemos, ¿vale? Como digo, si no puede aparecer en el apartado principal, se puede incluir en cláusula aclaratoria o adicional. Como ejemplo, podríamos poner el de una pastelería-confitería, que declara solamente que tiene pastelería-confitería y luego ocurre un siniestro y resulta que era pastelería-confitería con servicio de bar. Como haya ocurrido algo con ocasión de la actividad de bar, la compañía aseguradora no va a hacerse cargo del siniestro, porque las tasas son distintas para una actividad y para otra. Por eso no vale decir, no, pastelería, confitería, pero bueno, es igual, déjalo así, que no hay ningún problema, que la compañía te cubre. No, me indicas que yo también realizo actividad de bar. Y así evitaremos problemas en un futuro. En caso de siniestro, sin haber incluido la actividad exacta, no habrá cobertura en la póliza de seguro. Facturación, número de empleados. La facturación o número de empleados o aforo, según el caso, junto con la actividad, son los parámetros que utilizan las compañías aseguradoras para determinar la prima de responsabilidad civil. A mayor facturación y mayor número de empleados, tenemos mayor actividad comercial. Y nuestro riesgo de que ocurra un hecho súbito e inesperado aumenta. Por ello también la prima aumenta proporcionalmente. Cuanto mayor es la facturación, el número de empleados, normalmente la prima es mayor. Estos datos a la hora de hacer la póliza de seguro deben de ser reales y estar actualizados para evitar problemas en caso de siniestro. Comunicación a la compañía, cambios o modificaciones. Hay que tener actualizadas las pólizas de seguro para que cuando ocurra un siniestro no tengamos problemas con la aseguradora. Modificaciones en cuanto a qué: a lugar o centro de trabajo, en cuanto a número de empleados, en cuanto a volumen de facturación,
En cuanto a cambio de actividad o incorporación de otras nuevas actividades por ampliación del negocio, hemos visto en los últimos años que la mayoría de los comerciantes, o muchos de ellos, para hacer frente a la crisis, lo que hacen es incorporar nuevas actividades y no lo comunican a la compañía o a su agente de seguros para realizar las modificaciones. Y esto luego trae problemas. Estos cambios hay que comunicarlos, siempre. Muchas veces no significa aumento de prima, simplemente una aclaración en la póliza. Por nuestra experiencia, hemos visto comerciantes que una vez que ha ocurrido el siniestro es cuando se ha acordado de ver en qué situación tenía la póliza de seguro. En muchos casos en los que nos han pedido asesoramiento, aún no teniendo el seguro contratado con nosotros, hemos comprobado que no tenían actualizadas sus pólizas de seguros. Por este motivo, las aseguradoras no han pagado siniestros y aconsejamos revisar los contratos con el fin de evitar situaciones comprometidas en las que, teniendo póliza de seguro, no han sido indemnizados. Ejemplo: cliente que introduce en su comercio una nueva actividad y no lo comunica a la aseguradora. Esto es muy habitual, porque no le dan más importancia. No le dan más importancia. Y luego vienen los problemas. Exposición y venta, como un ejemplo podríamos ver una exposición y venta y montaje de electrodomésticos línea blanca, lavadoras, lavavajillas, aire acondicionado. Decide ampliar el negocio, incorporando el comerciante además electrodomésticos de línea marrón, imagen y sonido, equipos electrónicos, ordenadores y móviles y con servicio de reparación. Pues donde antes tenía lavadoras, lavavajillas y aparatos de aire acondicionado, ahora resulta que tenemos televisores de LCD, tenemos plasma, tenemos imagen y sonido. El riesgo de esta nueva actividad es mayor que el que tenía inicialmente. Por este motivo, el no comunicarlo a la aseguradora provoca tener problemas con la indemnización en caso de siniestro. En general, para responsabilidad civil, podemos decir que nosotros no podemos controlar lo que nos pueden reclamar, pero podemos hacer una estimación lógica y razonable. Para un ejemplo sencillo de un bar en el bajo de un edificio de 6 alturas, realmente podría arder todo el edificio por causa de un incendio ocurrido en el bar y con ocasión de su actividad. ¿Qué cantidad tendríamos que tener asegurada para RC en este caso? Pedirle a un cliente que se asegure 3 millones de euros en responsabilidad civil parece un poco exagerado, sobre todo cuando suelen tener 150 o 300.000. El riesgo existe, pero la probabilidad de que arda por completo el edificio es baja. La realidad es que la reclamación de terceros perjudicados puede terminar con nuestros negocios y con nuestro patrimonio. Es sin duda el riesgo más importante que tenemos que cubrir en primer lugar y por encima de nuestros propios bienes. El riesgo de responsabilidad civil se puede llevar lo que tenemos y lo que no tenemos. Por eso, tenemos que estar preparados. Con un buen estudio de tus riesgos y con una adecuada póliza de seguro, puedes limitar tu exposición al riesgo de responsabilidad civil. Seguros de daños. Hemos terminado con responsabilidad civil, pasamos a seguro de daños. Podemos contratar una póliza de seguro con una aseguradora para que nos cubra ciertos riesgos. El seguro de daños está destinado a cubrir los bienes del comerciante y solo frente a los riesgos que haya contratado expresamente. Este acuerdo entre comerciante y aseguradora, mediante un contrato de seguro, se rige por la Ley de Contrato de Seguro. No tenemos que olvidar que las pólizas de seguros cubren riesgos nominados, enumerados y con sus capitales y límites. O habrá pasado muchas veces que ocurren siniestros y entonces el comerciante pues suele decir, pero entonces yo el seguro, ¿para qué lo tengo? Bueno, realmente el seguro un contrato de seguro no cubre todos los riesgos, cubre única y exclusivamente los que vienen detallados y en los términos, límites y garantías que se expresan en el contrato.
¿Qué significa eso? Eso significa que el seguro cubre lo que detalla, el resto no. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque en ese sentido nos lleva muchas veces a pensar en otras cosas que no son un contrato de seguro. Y lo tenemos que tener muy presente. Por eso es muy importante que identifiquemos nuestros riesgos y que los hagamos constar en nuestra póliza de contrato de seguro. Es muy importante. Bien, nuestros bienes tienen un valor que es limitado y cuantificable. Y su importe se refleja en el contrato. Muchas veces los seguros de daños se contratan dentro de la misma póliza con el seguro de responsabilidad civil. ¿Vale? Nos podemos encontrar un seguro de responsabilidad civil independiente o nos podemos encontrar un seguro de daños y además el seguro de responsabilidad civil en el mismo contrato. Esto es muy habitual. Sobre todo es muy habitual cuando no hay distintas situaciones de riesgo, es decir, cuando solamente hay un local asegurado. Nos solemos encontrar un seguro de daños con el seguro de responsabilidad civil. Lo digo porque muchos en vuestras pólizas tendréis los dos riesgos en la misma póliza. Continente. Me imagino que habréis oído muchas veces esta palabra. Por el apartado del continente cubrimos los edificios, techos, paredes, ventanas, puertas, instalaciones fijas que formen parte del riesgo asegurado. Esto es en general. Es fundamental establecer un valor adecuado. Para ello disponemos de precios oficiales del metro cuadrado de obra. Si somos propietarios del local del negocio y queremos asegurarlos, indiquemos su valor en euros, asegurándolo a valor total. No se puede poner un valor cualquiera. Hay que poner el valor que corresponde para el caso de que tuviéramos que reconstruir, ¿vale? En ese caso, muchas veces nos encontramos a comerciantes, nos encontramos a empresarios que nos dicen yo he levantado un anexo a mi local y me ha costado 100.000 euros. Bueno, pero eso será a lo mejor con tu amigo Manolo y con tu colega Antonio, el que sea. La cuestión ¿cuál es? Es importante que sean los precios oficiales porque llegado el momento de un incendio no vamos a ir a buscar a esa persona que le ha hecho el trabajo en un precio más asequible. Iremos a precios oficiales que son los que valorará la compañía aseguradora. Por eso se debe de asegurar conforme a esos precios. Hay unos baremos de construcción que están a disposición de todos nosotros y los que solemos utilizar para no tener problemas. Con esos baremos nunca tenemos problemas a la hora de construir ni nos vamos a encontrar problemas con las compañías de seguros a la hora de querer aplicarnos una regla proporcional, porque no hayamos asegurado el capital correcto. Si no somos propietarios, que es la otra situación que se puede dar, y hemos invertido en techos, paredes, cerramientos, etcétera, haciendo obra de mejora, que esto ocurre bastante, alquilamos el local y lo que hacemos es reformarlo, también los podemos asegurar según el valor de las facturas que acrediten su coste, ¿vale? Y lo aseguraremos como, en vez de como continente a valor total, lo aseguraremos como obras de reforma, por el importe que nos ha costado reconstruir techos, paredes, ventanas. Si el valor contratado no se corresponde con el valor real del local del negocio, en caso de siniestro la compañía aseguradora aplicará una regla proporcional reduciendo la indemnización. Contenido. El contenido es el conjunto de bienes distintos al continente que se encuentran dentro del local del negocio. Nos referimos, como muchos de vosotros conocéis, a mobiliario y maquinaria, a jugar industrial, existencias y en algunos de los casos vehículos en reposo que pueden dormir dentro de los locales. En comercios no es habitual, a no ser que exista una zona de almacenamiento, se suele dar más en empresas, con empresas más grandes. La valoración por parte del cliente a la hora de realizar la póliza es imprescindible. Vosotros sois los que conocéis la cantidad que tenéis en existencias y lo que os ha costado la mercancía con la que comerciáis. En caso de valorar por debajo del valor real, en caso de siniestro, la compañía aseguradora aplicará una regla proporcional y reducirá la indemnización. Protecciones. Las protecciones del local de negocio
siempre han generado controversia, fundamentalmente porque no se han declarado correctamente a la hora de hacer el contrato de seguro. Respecto a la actividad del negocio, vamos a aplicar el mismo rigor para daños que para responsabilidad civil. Antes hemos hablado del tema de la actividad, que era muy importante detallarla correctamente. Para el tema de daños, por supuesto, igual. También tenemos que saber qué actividad desarrollamos. No es lo mismo una tienda de comestibles para riesgo de incendio que una tienda de colchones con existencia como Puma. No es el mismo riesgo. Y por lo tanto, las tasas son distintas. Bien. Tengamos muy en cuenta que a la confección del contrato de seguro tenemos que comunicar metros y antigüedad de las instalaciones, materiales que forman parte del local del negocio, si son incombustibles los techos, paredes y cerramientos, si existen paneles aislantes combustibles en cerramientos verticales u horizontales. También tenemos que comunicar la ubicación del local del negocio, si está en casco urbano, polígono industrial, despoblado, si existen productos inflamables y cantidades, así como si están protegidos. Detallar las protecciones contra incendios, extintores fijos, móviles, bocas de incendios, detectores automáticos, hidrantes, alarmas contra incendios. Detallar también las protecciones contra robo, protecciones físicas en los accesos, identificando el tipo de cerramiento, alarmas conectadas a la policía o empresas de seguridad. Detallar unas protecciones contra robo y en el momento de siniestro que no estén activadas, seguro que nos traerá problemas. Si detallamos que tenemos alarma es porque la alarma va a estar conectada, si no, no lo pongamos. Digamos que no tenemos alarma, digamos que tenemos cerramientos físicos, persiana ondulada, de tijerilla, cristal de 6+6, etcétera. Si detallamos en el seguro que tenemos protecciones, tienen que estar activadas en el momento de que se produzca el robo. Si no, la compañía de seguro nos pondrá problemas. Esto ocurre y sigue ocurriendo, más de lo que nos gustaría. Entonces, nosotros a nuestros clientes les aconsejamos que solo las detalle si de verdad luego se va a preocupar de poner la alarma. Si no la vas a poner, prefiero no incluirla en el contrato, ¿vale? Para evitar problemas. Ese sería un caso especial, que además se podría comprobar que ha fallado la alarma. Y nosotros defenderíamos ante la compañía eso, ¿vale? Y funcionaría la póliza de responsabilidad civil. Y en todo caso, llegado el momento, podríamos hasta incluso reclamarle a la póliza de responsabilidad civil de la empresa instaladora de la alarma, en caso de que fuera responsabilidad de ellos, o a la de suministro eléctrico, o a la que correspondiera, ¿vale? Pero en principio, como es un tema de daños, normalmente la compañía aseguradora en ese caso abonaría el importe del siniestro y le reclamaría al responsable. Normalmente las compañías aseguradoras no tienen ningún problema con abonar las indemnizaciones que correspondan. Lo que siempre van a ver, es si hay alguien a quien le puedan reclamar. No, da igual. Si se le ha olvidado al trabajador, el que ha declarado que va a tener activada la alarma es el tomador del seguro y es el responsable de que se active. Si es tu trabajador que no la ha activado, tienes un problema con tu trabajador y no te va a pagar la compañía de seguro. Te va a poner problemas de entrada, ¿eh? Y por eso en esto me gusta ser muy, muy claro. Las protecciones son para que se activen y si no, no se ponen, ¿eh? Bien, continuamos. Garantías. Las pólizas de daño suelen llevar los siguientes bloques de garantías. Garantías básicas: incendio, explosión, caída del rayo. Extensión de garantías: inundación, lluvia, viento, pedrisco, nieve, choque de vehículos terrestres, humo. Daños eléctricos, daños estéticos, rotura de cristales, loza sanitaria y rótulos, robo y expoliación. Dentro de robo y expoliación podríamos hablar de conceptos como dinero en caja fuerte, dinero en mueble cerrado con llaves, transportados de fondos, ¿vale? Daños por robo. Avería de maquinaria,
avería de equipos electrónicos, bienes refrigerados, pérdidas de beneficios, defensa y reclamación y servicios de asistencia en el negocio. De todas estas garantías realmente tenemos que ver nosotros en nuestro negocio qué queremos asegurar. Si realmente no nos preocupa mucho asegurar nuestros propios daños porque está cuantificado el valor de nuestros bienes y no nos interesa asegurarlo, por lo menos tenemos que intentar asegurar los daños que le causemos a terceros. Ahora mismo estamos en el tema de daños. Tenemos que identificar lo que queremos asegurar. Si nuestros cristales tienen un valor elevado, porque tienen varias capas de grosor y la sustitución es bastante elevada, pues debemos de asegurar por el valor que valgan los cristales. No podemos asegurar ni en exceso ni en defecto. Respecto a las garantías del seguro, el comerciante tiene que saber identificar si necesita una cobertura de robo al 100% o si con la garantía de robo a valor parcial, por ejemplo, del 20%, tendría suficiente por la mercancía con la que trabaja. Sí. ¿Y eso exactamente, por ejemplo, ahora en época de crisis, exactamente eso podría estar justificado o no? ¿O se refiere a otra cosa? ¿Se refiere a algún tipo de, no sé, transacción que yo hago con tercero y pierdo? Te cuento. La pérdida de beneficio normalmente se suele asegurar para poder cubrir las pérdidas que vas a tener mientras que tu negocio esté cerrado con ocasión de un siniestro importante que te interrumpe la actividad. Ejemplo, un incendio. Se produce un incendio y tenemos que reparar el local del negocio. Y vamos a estar 2 meses con la reparación. Durante esos 2 meses tú tienes que seguir pagando empleados, tienes que seguir pagando alquileres. Entonces lo que se pretende con esta garantía, lo que se establece, son varias modalidades. Es decir, nosotros a la contratación del seguro te indicaremos, para este tipo de riesgos, que por ejemplo puede ser un incendio o puede ser fenómenos atmosféricos que ocurran en tu negocio y que te paralicen la actividad, te puedo contratar una pérdida de beneficios, bien por los gastos permanentes que tengas, para cubrir esa inactividad, te puedo contratar el beneficio bruto, o te puedo contratar una actividad, una cantidad por indemnización diaria. Normalmente nosotros en comercios preferimos asegurar por indemnización diaria. ¿Por qué? Porque no tenemos que demostrar nada. Si yo he pactado contigo que son 300 euros al día, son 300 euros al día a partir de la franquicia que lleve la póliza. Si llevo una franquicia de 24 horas, pues a partir del segundo día que tú, con ocasión de un incendio, tu negocio tenga que estar cerrado, yo te pago 300 euros por día. Yo no, la compañía aseguradora. Y eso se incluye en la póliza. Si te aseguro beneficio bruto o gastos permanentes, luego tú tienes que demostrarlo. Tendrá que ir el perito, tendrá que comprobar que efectivamente en tus cuentas ese importe es así, etcétera. Nosotros para comercios preferimos incluir indemnización diaria. No discutimos nada, simplemente discutimos que el negocio esté cerrado o no. Está cerrado, está paralizado con ocasión de los riesgos cubiertos en póliza, perfecto, se activa la actividad y podemos entrar a cobrar esa indemnización. Además, la pérdida de beneficios, también desde la última modificación del reglamento del consorcio, para riesgos consorciables, también queda cubierto. Por lo tanto, si tú tenías en tu póliza contratado esa garantía, en caso de riesgos consorciables, que no hace falta que os diga los que son, porque los conocéis mejor que yo, tendríais derecho a indemnización. ¿Cuánto tiempo? Pues se pueden contratar. Se pueden contratar. Tú lo tienes contratado, ¿no? Nosotros y resulta que pasa de 2 meses, 3 meses, ¿cuánto tiempo normalmente o se puede contratar sin límite de tiempo? Cuando nosotros ofrecemos al cliente, primero le preguntamos o le decimos que nosotros lo aseguraríamos por indemnización diaria. Después le diremos, dime cuánto tiempo quieres contratar la garantía. Lógicamente la garantía, si la contratamos por 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, el precio varía. Todo tiene que estar. ¿Tú lo puedes hacer por 1 año, por ejemplo? Nosotros lo podemos hacer con nuestros clientes con el tiempo que estimemos. Y si el producto de la compañía no está preparado en ese momento para asumir ese tiempo, nosotros lo planteamos con un tema excepcional y lo podrían entender, por ejemplo, aquí en esta comarca, pues tendríamos motivos suficientes para que haya algún cliente que quiera asegurar un periodo más largo. ¿Pero eso es lo que se le llama el procesante? Es exactamente la misma garantía. Lo que pasa es que hay unas compañías que le llaman lucro cesante, otras compañías le llaman pérdida de beneficios. Y luego otra cosa, muy importante.
esa pérdida de beneficios se contrata por una serie de riesgos. No se contrata para todos los riesgos de la póliza. ¿Qué significa eso? Si tenemos si tenemos nosotros en nuestra actividad, tenemos normalmente para comerciantes con la garantía básica va a bastar, pero hay empresas en las que si contratamos la pérdida de beneficio por daños eléctricos y ocurre un siniestro de daños eléctricos, la pérdida de beneficios se activa. Pero si es un siniestro de daños eléctricos y nosotros tenemos pérdida de beneficios para garantías básicas, incendio, explosión, caída del rayo, pues no pone que tenemos esa garantía para daños eléctricos y por lo tanto no se activa esa garantía. Pero, por ejemplo, ahora mismo yo recuerdo el tema del terremoto, eso ha tenido que ser aprobado por el ministro, tratado para decir, eso sale fuera de todo tipo de garantía que yo haya contratado. Sale absolutamente fuera porque eso es un riesgo consorciable. Es diferente, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso estaríamos hablando en este caso. Te puntualizo ahí con el tema del consorcio. Efectivamente, eso son garantías básicas, te cubre el tema de riesgos consorciables, ¿vale? Pero depende, y respondiendo también un poco a la pregunta que hacía Jaime, ¿puedo contratar un año? Se puede contratar un año, pero va más por la tipología del riesgo y de su situación que por la arbitrariedad del cliente, que diga, pues voy a cubrir un año y si ocurre algo, pues me tiro un año sin ¿vale? No, se lleva un seguimiento. Por ejemplo... En este caso, sí, como se ha hecho a cargo el consorcio no contrata un año, te pone un límite en el cual tu seguro ya puede hacer lo que haga. O sea, es el consorcio que dice sí o no. No, fíjate, es que ahí hay mucha... El consorcio te paga solamente si tú tienes contratada esa garantía en la póliza. Es muy importante que se sepa que el consorcio no paga ninguna garantía excepcional, que no es una ayuda del gobierno, no es nada de esto. Es una historia que hay solamente en España, además, es el único país que tiene este organismo que nos protege a todos los españoles ante una situación de crisis, ante una mala situación de una compañía de seguros, que no olvidemos que es una empresa privada que tiene que ser lo suficientemente solvente. Pase lo que pase en España, está el consorcio y además los dineros, como se ha podido demostrar con el tema del terremoto, no los toca nadie. Es decir, aunque está en el Ministerio de Economía y Hacienda, está en unas arcas completamente distintas a las del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero tú tienes que tener contratada esa garantía, si no, no te cubre. Y si tienes contratado 3 meses, te cubre 3 meses. Pero no te cubre 6 porque lo diga el consorcio, no. Te cubre única y exclusivamente lo que marca la póliza. Es muy importante para eso que el mediador de seguros analice bien el riesgo. Por ejemplo, en Lorca del Tiempo, en el castillo, no sucedieron daños que necesitasen de 6 meses de reparación, pero el acceso al castillo sí que se vio cortado por los desprendimientos. Y eso sí que conllevó un tiempo de 6 meses. Es decir, que no solamente hay que tener en cuenta el riesgo inherente del riesgo asegurado, nunca mejor dicho, sino también de los alrededores y de los riesgos que hay alrededor. Hago un apunte y corto. Por supuesto que esto que estáis haciendo estamos encantadísimos. En vez de que sea un soliloquio, que nos preguntéis y que nos digáis todas las dudas. Ahora, conforme terminemos la ronda, de todas formas, pasaremos al turno de preguntas y de esto de lo que estamos verdaderamente encantados de poder responder. Muchas gracias. Bien, pues como indicaba, no es lo mismo comerciar, por ejemplo, con jamones que hacerlo con botes de tomate a efectos del robo. Cuando nosotros llegamos a ver un riesgo en el que puede ser una carnicería, que sea simplemente una carnicería que tenga 4 jamones, no es lo mismo que tenga 70. Nosotros cuando vemos el riesgo, cuando hablamos con nuestro cliente, tenemos que identificar dónde está el riesgo. A esa carnicería, imaginemos que tiene 120.000 euros o 100.000 euros de contenido, entre mobiliario, maquinaria, ajuar, existencia, etcétera, y hay un capital importante en jamones. En ese caso, nosotros aconsejamos asegurar el robo a 100%, porque una de las posibilidades, bastante probable, es que intenten robarle. Y además los jamones, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos un poco clarísimos, pero es que creo que es importante para centrar un poco qué es lo que necesita cada comerciante. Bien, los capitales para cada garantía también deben de ser adecuados. Si en nuestro negocio solo tenemos 2 cristales pequeños y un pequeño cartel, tendremos que poner una suma asegurada para cristales y rótulos del valor de los cristales y el rótulo. No deberá de ser ni superior ni inferior, siempre y cuando tengamos claro que queremos asegurarlo. Si decidimos
convertirnos nosotros en aseguradores, pues quitamos la garantía de cristales y nos convertimos en aseguradores. Ya los cristales no están incluidos en el seguro, porque me haces cargo yo. Puede decidir el comerciante, ¿vale? O puede decidir asegurarlo. Lo que no tiene sentido, como he encontrado en muchas pólizas, es 18.000 euros en cristales, cuando tiene 2 cristales pequeños. Es absurdo. Bien. Especial mención, y se han adelantado en la pregunta, tiene la garantía de pérdida de beneficios, que aconsejamos incluir en la póliza de seguro para cualquier tipo de negocio, por su trascendencia e importancia en la continuidad del comercio una vez haya ocurrido un siniestro importante. Además de la desgracia de tener que cerrar el comercio mientras que se realizan las reparaciones, con esta garantía se puede continuar con los pagos fijos a los que tiene que seguir haciendo frente el comerciante, como alquileres, nóminas, etcétera, hasta la reapertura del local siniestrado. Tenemos que estar preparados, sobre todo para el siniestro importante. Nosotros verificamos, analizamos y asesoramos en cuáles son tus riesgos como comerciante, y desde ese punto de partida vamos incluyendo las garantías apropiadas para tu empresa y tu tipo de negocio. No hay malas compañías de seguros, sino seguros mal hechos. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasamos al turno de Juan Antonio, que nos va a presentar el ramo de vida para el autónomo. Buenas noches. Tras los comentarios de mi compañero José Santiago, yo voy a hablar un poco, a comentar la necesidad de los productos de vida. Realmente nos tenemos que preguntar, ¿tiene sentido un seguro de vida para cualquiera de nosotros? El problema inherente al ser humano siempre ha sido el preocuparnos por lo que tocamos y casi siempre nos olvidamos de lo que sentimos. Esto, ¿por qué lo pongo así? Hemos escuchado hablar de los daños que podemos causar otras personas o cosas por la responsabilidad civil, o los problemas que se pueden provocar por un incendio, por unos daños eléctricos, a un equipo informático, o cómo afectaría en los beneficios un cierre temporal a nuestra empresa. Pero nos tenemos que preguntar, ¿y nosotros mismos? La persona, la cabeza que realmente dirige el negocio, el que se levanta todos los días, el que sube la persiana o conecta y desconecta la alarma antes de que los empleados lleguen. Esa alarma que quien la tenga, porque estamos en una situación que muchas veces no nos permitimos ni la cuota mensual de la dichosa alarma que nos suele levantar a medianoche, porque se conecta y tenemos que volver a desconectarla. ¿Por qué solamente tenemos el seguro de vida cuando necesitamos el préstamo del banco? Esto cuando sí nos daban el préstamo. Lo tenemos simplemente porque nos lo exigen y realmente está para algo más. Vamos a hacernos una serie de preguntas con el fin de ver que este seguro, al igual que el de daño, nos va a compensar de un desequilibrio económico, aunque no sea la solución. ¿Qué relación tiene un seguro de vida con mi empresa o mi negocio? Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo afectaría mi falta a mi negocio? ¿Cómo protejo mi patrimonio? ¿A qué pagos tendría que hacer frente a mi empresa? ¿Tengo socio en mi seguro, en mi negocio, perdón? ¿Qué hay que hacer si por un accidente uno de los socios fallece? Hay que modificar estatutos, gastos de notaría, incluso disolución de la sociedad. Ese fallecimiento nos va a hacer actuar ante unos beneficiarios que seguramente habrá que compensarlo económicamente. ¿Puede asumir la empresa esos gastos? Y una vez asumidos, ¿cómo cubrimos el hueco laboral del socio? ¿Y con mi familia? Al igual que con mi empresa, ¿cómo afectaría mi falta a mi familia? ¿Podrá continuar mi esposa haciendo frente a los pagos? ¿Podrá continuar mi hijo estudiando o tendrá que ponerse a trabajar? Pero, ¿y si quedo inválido? En este caso, no tenemos más que hacernos una pregunta. En el mejor de los casos, vamos a imaginar que el problema con la empresa ya lo tenemos resuelto. Pero, ¿y al llegar a casa? Vamos a ponernos en situación. Llegamos y nos dejan en la puerta de nuestra casa en una silla de ruedas. Simplemente tenemos que preguntarnos, ¿dónde tengo los vasos en mi casa? Solamente para eso ya necesitamos el apoyo de otra persona. Para todas estas interrogantes,
aunque no hayamos reparado en ella o no hemos querido verla, tiene una única compensación, que como he dicho antes tampoco es una solución, pero sí nos compensa. Es el seguro de vida. Tenemos que plantearnos el seguro de vida unido al seguro de baja como el equivalente al seguro de daño de mi negocio. Una vez que tenemos analizado esta situación, tendríamos que preguntarnos, ¿qué capital debo asegurar? En este caso, siempre habría que estudiar o analizar individualmente cada caso. Nos podemos preguntar, quiero hacerme un seguro de vida por 1 millón de euros. ¿Realmente podemos hacerlo? ¿Lo podríamos contratar? ¿O por qué no de 75.000 euros? ¿O de 300.000? ¿Cuántos seguros de vida podemos tener? ¿Qué garantías debería contratar? ¿Conocemos la invalidez profesional o la invalidez total? ¿Quién debería ser mi beneficiario y el tomador del seguro? Para estas preguntas, el tenerlo bien contratado también tiene sus compensaciones fiscales. Todo esto hay que analizarlo según la situación de cada cliente. Nunca debe ser tomado a la ligera, al igual que el seguro de daños. Debemos de analizarlo realmente como corresponde, ya que si con el seguro de RC o de daño aseguramos la estabilidad de la empresa del día a día, con el seguro de vida lo que aseguramos es la empresa para el futuro, tanto de la empresa como de la familia. Sobre todo teniendo en cuenta que el coste del seguro de vida es una milésima parte de los gastos generales que podemos tener en el negocio. Partiendo del seguro de vida, tenemos que conocer realmente el producto de ahorro. Nos tenemos que plantear si realmente tiene sentido el producto. Aunque más que preguntarnos si tiene sentido, deberíamos analizar si es una realidad o una necesidad. Porque lo más importante que nos debemos de preguntar es, ¿podremos cobrar la pensión pública cuando nos jubilemos? ¿Queremos mantener un nivel de vida similar a partir del día de la jubilación? Sabemos que hay un proceso de envejecimiento de la población que va a continuar paulatinamente y tenemos que asumir las consecuencias que conlleva al respecto el gasto público. La solución tenemos que tomarla nosotros, sobre todo sabiendo que la pensión mínima está sobre unos 590 euros y la máxima en unos 2.500 para este año 2012 y planteando que la pensión media es de unos 890 euros. Si contamos con esta progresión que hay ahora mismo en la edad de jubilación, no nos vamos a quedar en los 67 años. Posiblemente en los próximos años se pueda alargar hasta los 60, hasta los 70 años. Frente a la crisis, ¿qué es lo que suele ocurrir? El refugio del dinero suele ser en los productos de ahorro. Cuando la situación de crisis aumenta, lo que suele aumentar también es el ahorro en las personas, aunque sea un planteamiento a priori ilógico. Pues sí, así es, pasó en la crisis del 82, en el 90 y ahora está ocurriendo igual. Dentro de los productos de ahorro tenemos dos campos bastante diferenciados. Es el ahorro o las pensiones. ¿Cuál es cada uno? Básicamente el producto de ahorro y de pensiones tiene el mismo planteamiento. Creamos un fondo con las aportaciones que se suma una rentabilidad. Realmente lo que diferencia uno y otro es la desgravación fiscal que tiene sobre el plan de pensiones. Al igual que tenemos que analizar con el seguro de vida, tenemos que analizar en el plan de ahorro, tenemos que analizar qué capital debemos ahorrar. En este caso, igualmente, habría que analizarlo de forma individual, con el objeto de conseguir el capital final que realmente vamos a necesitar. ¿Qué nos plantearíamos? ¿Qué renta mensual tengo que compensar sobre mis ingresos actuales para la disminución de la renta, la disminución de la jubilación que voy a tener? Si ahora mismo tenemos unos ingresos medios de 2.500 o de 2.000 o de 1.900 euros, si pensamos que la renta media, que la jubilación media está en unos 800, 900 euros, esos 300, 400, 500, 600 euros,
es lo que deberíamos de compensar con el plan con nuestro plan de ahorro o plan de pensiones. Ha dicho gente que tiene una declaración fiscal, Hmm. la tiene a lo largo de la vida de la póliza, ¿no? Sí. Luego, ¿la compensación es posible? ¿No voy a tener que pagar yo a Hacienda por haber recibido esa cantidad Claro. por los meses? O sea, ¿realmente eso es tan rentable como parece? ¿O no? Realmente la rentabilidad viene si calculamos el conjunto de lo que no hemos ido desgravando con lo que vamos a tener que pagar después, sí que puede tener una rentabilidad. Porque, claro, como he comentado, realmente habría que analizar cada caso, la renta de la persona, y realmente analizar si le interesa contratar un plan de ahorro en el cual no tiene desgravación fiscal en su renta, o un plan de pensiones, porque normalmente cuando se contrata el plan de pensiones es porque los ingresos que tenemos son importantes y necesitamos compensar los pagos a Hacienda. Intentamos disminuir los pagos lo que nos sale a pagar en la renta. Pero claro, en ese caso lo que tenemos que hacer es ver, hacer las simulaciones de la renta de esa persona para ver qué cantidad realmente podría aportar o debería aportar. Entonces los tres degradan, ¿no? O sea, No. degradan ahorro de pensiones solamente. No, solamente el único que desgravaría sería el plan de pensiones. Es decir, que como he dicho antes, el plan de ahorro y el plan de pensiones, básicamente, en el fondo, la estructura es la misma. Aportamos un capital en el cual ese capital genera unos intereses. Para el plan de pensiones sí que podemos desgravarlo en renta. Tiene sus pros y sus contras. La diferencia es que el plan de ahorro no lo podemos desgravar en renta, pero tenemos la posibilidad de rescatarlo en un momento de necesidad. El plan de pensiones, en teoría, lo podemos cobrar hasta el momento de la jubilación o en unas situaciones claramente por una invalidez o por un paro o por quedarnos en un paro prolongado, aunque ahí la ley cambió también. Tiene sus pequeños resquicios legales el plan de pensiones, en el cual también lo podemos rescatar. La diferencia es que la tributación que va a tener el plan de pensiones va a ser por la totalidad del dinero que vamos a recoger, tanto lo que hemos pagado más los intereses que nos ha generado. Pero claro, si lo miramos así, si yo recojo un capital de 100.000 euros, voy a tener que pagar a priori un 21%, 21.000 euros. Pero el cómputo lo tenemos que analizar tanto por la desgravación fiscal que hemos tenido durante la duración del plan de pensiones y lo que vamos a recoger al final. Realmente hay situaciones en que sí es realmente rentable. No sé si se ha quedado más o menos claro. Un apunte solo. Un pequeño ahorrador, una persona que no tiene una renta alta y no tiene que tributar fuertemente, le viene mejor un plan de ahorro o lo que mal se llama plan de jubilación, que hace que se confunda la gente. Plan de jubilación es un plan de ahorro. Está previsto para que esa persona no tenga el dinero, hablando claro, de la cuenta corriente, no tenga que tirar de los ahorros porque se le juntan dos bodas o se le juntan las compras de los libros de los peques. Entonces, para que lo tenga fuera de la cuenta, está ese plan de ahorro, ese plan de jubilación, que efectivamente las familias, precisamente en estos momentos de crisis, son cuando más lo contratan. Precisamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y los planes de pensiones son súper útiles para los comerciantes que puedan tener una renta alta, precisamente para bajar el baremo y que paguen mucho menos, tributen mucho menos Hacienda. Con lo cual, la rentabilidad de lo que es el porcentaje, el tipo de interés, es lo menos importante. Lo más importante es lo que se desgravan fiscalmente. Continuando con el comentario de la fiscalidad, tenemos beneficios fiscales, claro que los tenemos, es decir, pero debemos, tanto en el seguro de vida, sobre todo en el seguro de vida y también en el de ahorro, debemos de estudiar realmente quién es el tomador y el beneficiario. Dentro de los seguros tenemos
la figura del tomador, el asegurado y el beneficiario, que pueden ser la misma persona o personas distintas entre sí. El tomador sería el que contrataría y pagaría el seguro, el asegurado, la persona que aseguramos, es sobre la que gira el seguro, su jubilación o el fallecimiento o la invalidez, y el beneficiario quien cobraría ese seguro en caso de falta del asegurado. En una póliza de pensiones, lo que hablábamos antes, además de asegurar el capital y deducirnos el capital que vamos aportando, porque la deducción anual, según la persona, según la edad, sea mayor o menor de los 55 años, podemos deducirnos hasta 12.500 euros al año. Es decir, que según el caso, realmente puede ser bastante interesante. Y como hemos repetido en un par de ocasiones, hay que estudiar personalmente y cada caso, con el fin de aprovechar el máximo los márgenes que tenemos para sacar el máximo partido fiscal al dinero aportado. Por poneros un ejemplo, referente al seguro de vida, conocemos realmente lo que ocurre cuando tenemos un seguro de vida por un préstamo hipotecario y tenemos la cesión de derecha hecha a favor del banco. Realmente sabemos lo que ocurre cuando fallece el asegurado y la compañía le paga directamente a la entidad bancaria. Pues realmente ese año, poniendo un ejemplo claro con un capital de 100.000 euros, ese año decimos, bueno, como el marido ha fallecido, o la mujer, al pagar una deuda y ir directamente al banco, pues dice, bueno, pues la deuda que tenía con el banco queda cancelada y se acabó. No, es que el año siguiente al cónyuge, Hacienda, esos 100.000 euros que ha recibido el banco para cancelar la deuda de la casa, de la hipoteca, se le va a tener en cuenta como incremento del patrimonio y va a tener que tributar por el IRPF general. Es decir, de esos 100.000 euros posiblemente el año siguiente tenga que pagar el 21%, 21.000 euros por la cancelación de una deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que simplemente que el beneficiario no debe de ser el banco, por lo menos aquí en la región de Murcia. Porque al cobrar el cónyuge por el fallecimiento, tributaría por el impuesto de sucesiones y donaciones. En teoría, el porcentaje en el que tendría que tributar sería el 21%. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué sentido tiene? Pues el sentido que tiene es que en la región de Murcia, por sucesiones y donaciones, tenemos una exención fiscal del 99%. Es decir, de tener el beneficiario el banco a tenerlo el cónyuge cobraría la indemnización, tributaría Hacienda, su tributación sería de 210 euros. Sobre esos 21.000 euros que hemos hablado, el 99% serían 20.790, la deducción fiscal que tendría. De pagar 21.000 euros a pagar 210. ¿Qué puede llevar a cabo esto también? Pues que posiblemente a mi esposa le quede una pensión que pueda seguir pagando el préstamo y prefiera quedarse con la indemnización de los 100.000 euros. Todo esto tenemos que ir viéndolo hay que analizarlo porque son temas bastante importantes. ¿Y si el banco te exige esa cesión de derecho, esa cláusula, y hasta que no vea reflejada en la póliza? Pues por ese caso es exactamente importante no tener el seguro con el banco, sino tenerlo con un mediador de seguro. Sí, pero cuando vas a pedir el préstamo hipotecario que vas a hacer, el banco te exige una copia de la póliza con accesión de derecho. El tomador, la figura del tomador en la póliza del seguro de vida, el tomador realmente lo que quiere decir por la ley de contratos de seguro, que el tomador es el propietario de la póliza. Y el propietario de la póliza lo que hace es el que solicita las modificaciones que estime oportunas de la póliza, entre ellas el cambio de beneficiario. En este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Pues si el banco nos pide la cesión de derecho, se la podemos hacer,
o a los 6 meses o al año o cuando estimemos oportuno cambiar esa designación de beneficiario e indicar que decidimos que sea el cónyuge. Pero también hay otra posibilidad. Si las personas, quien decida hacer testamento, es decir, lo que se indica en el testamento modifica por ejemplo, cualquier beneficiario en cualquier póliza de seguro. Si yo hoy contrato una póliza de seguro y pongo como beneficiario el banco, pero dentro de 3 meses decido hacer testamento y en el testamento indico que la póliza contratada con tal compañía, deseo que los beneficiarios, la figura del beneficiario sea una persona en concreto, lo que al final la validez siempre la tiene el testamento, entre otras, por si no queremos hacer designación de beneficiario y no tener que llevar la modificación y no tener que volver a llevarla al banco, pues simplemente pues para que el banco no nos caliente la cabeza con los beneficiarios. Habla de bancos, ¿no? Yo me pregunto si es obligatorio el hacer o hay algún tipo de ley que obligue No es, realmente por la ley de contrato de seguro, el único seguro obligatorio ante un préstamo sería el seguro de incendio. No tenemos obligación de si no queremos contratarles, independientemente de que sea importante, no tenemos obligación. Contratarlo con otra compañía porque a lo mejor no me interesa hacerlo con el banco por razones como te comentan. Simplemente económicas y fiscales. Sí. No podemos decidir con quién contratamos el seguro. Independientemente, también hay ocasiones en las cuales nos pueden subir la cuota diferencial del porcentaje de intereses que pagamos con el préstamo. Muchas veces lo tienen vinculado con la escritura. Y si analizamos realmente los importes que pagamos por los seguros de vida con la entidad bancaria y los que podemos pagar al contratarlo directamente con la compañía de seguros, ese 0,1-0,2% que podemos pagar en la cuota, posiblemente si hacemos números nos interese que nos suban la cuota del préstamo con lo que nos vamos a ahorrar en el seguro. Muy bien, muchas gracias, Juan. Ahora le toca el toro más difícil, ya a esta hora. Le toca a Cristina, pero vamos, seguro que nos va a poner a todos súper expertos con un tema interesantísimo como es el seguro de baja y que es un gran desconocido para los autónomos, que somos además, fíjate de casualidad, los que más desprotegidos estamos ante la seguridad social, siendo el motor el único que ha quedado en la economía española. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo también quiero agradeceros haber venido y quiero agradecer a Luis haberme invitado para explicaros qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que os ofrecemos y por qué. Nosotros somos una compañía que se dedica exclusivamente al seguro de baja diaria. Entonces, ¿por qué vosotros necesitáis un seguro de baja diaria? Ahora os lo explicamos. ¿Así, no? Vale. Vamos a empezar por un asesoramiento hacia todos vosotros de lo que la Seguridad Social os pagaría cuando estáis de baja. Casi todos los autónomos cotizáis por la base mínima. Este año la base mínima son 850 euros. En el primer mes de baja, los primeros 4 días de la Seguridad Social no cobraréis nada. Los primeros 3, del día 4 al 16, cobráis el 60% de la base de cotización y a partir de ahí el 75% de la base de cotización. Si hacemos los cálculos, el primer mes de baja de la Seguridad Social, vosotros recibiríais unos 500 euros. Pero claro, como autónomos, tenéis que seguir pagando la cuota de autónomos, que son 254 euros al mes. Con ese dinero ya no podéis contar, con lo cual, si de los 500 restamos los 254, pues nos quedan unos 247 euros al mes para poder seguir viviendo y seguir pagándonos todos los gastos que los tenemos todos, tanto personales como profesionales. Como dice mucha gente cuando le cuento ese tema, pues ni pa' pipas nos queda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Cumplimentar esa base de cotización de la Seguridad Social con un seguro privado para que cuando estéis de baja, cuando en el momento que ninguno de vosotros recibe ningún tipo de ingresos, una compañía de seguros os pueda dar un sueldo para que podáis seguir pagando todos vuestros gastos. Nosotros
lo importante en nuestros seguros es que cubrimos bajas reales, es decir, desde el día que estáis de baja hasta el día que estáis de alta. Sabéis que en la Seguridad Social estáis con esas cuotas que hemos comentado antes, tenéis cubiertos solamente las contingencias comunes. Las profesionales hay que contratarlas aparte y eso supone un aumento de la cuota de autónomos. En cambio, con una compañía privada tenéis cubierto 24 horas al día, 365 días al año, cualquier baja por cualquier enfermedad o cualquier accidente. Tanto si se ha producido en España como fuera. La cobertura es mundial. Eso es muy importante. El tema de los días reales os lo comentaba porque hay muchos seguros en el mercado que cubren, pues, dan cobertura de baremos. ¿Qué significa eso? Por cada baja ya saben lo que van a pagar al autónomo. Entonces, claro, están asegurando las enfermedades, no a las personas. Y nosotros, en cambio, aseguramos las personas, porque una persona puede tener un esguince y estar 15 días de baja y otra, pues por el mismo esguince, estar 30 días de baja. Cada uno de nosotros nos recuperamos en diferente tiempo, con lo cual es muy importante cubriros la baja real, los días reales que estáis en casa y no podéis acudir a vuestro negocio y generar ingresos. Nuestro seguro no tiene plazos de carencia. Cubrimos desde el primer día de la baja, excepto embarazo y parto, que en cuanto vayamos a la cobertura de embarazo y parto os explicaré en qué consiste. Se puede contratar con o sin franquicias. ¿Qué significa la franquicia? La franquicia son los días de la baja que una compañía no paga nada, como la Seguridad Social tiene esos 3 días de franquicia. Pero en cambio se abarata muchísimo la prima. Entonces aquí lo importante es, ¿qué os preocupa? ¿Estar una semana de baja o estar 6 meses? Obviamente una semana casi todo el mundo nos lo podemos pagar de alguna manera, no nos perjudica, no nos hace perder tantos ingresos. En cambio, si estamos 6 meses fuera de nuestro negocio, aparte de los ingresos que vamos a perder, perdemos clientes porque tenemos, la mayoría de los comercios sabéis que tenéis que cerrar el comercio, con lo cual ya perdéis clientes y todos vuestros clientes es muy probable que se vayan a otro comercio de al lado. Entonces la pérdida económica es todavía mayor. Entonces siempre recomendamos contratar con una pequeña franquicia para poder abaratar ese coste del seguro, pero a la hora de tener una baja de 6 meses o un año, pues estar bien cubiertos. Nosotros pagamos máximo de 1 año por siniestro, por baja. ¿Qué significa eso? Que si me rompo la pierna, como máximo puedo cobrar hasta 1 año. Tenemos una ventaja respecto a otras compañías. Si me rompo la pierna y efectivamente estoy 1 año de baja, la compañía ya deja de pagar por ese siniestro, ¿vale? Por esa patología. El año siguiente no tendréis ninguna cobertura, pero al siguiente, es decir, al tercer año, volvéis a tener la cobertura al 100%. ¿Me explico? Con lo cual esa es una ventaja que hemos incorporado en nuestra póliza pues, en el año 2007, que hay que tener en cuenta. Para contratar la póliza no os vamos a pedir ningún reconocimiento médico ni nada, simplemente con una solicitud y una declaración de salud, pues ya contrataríais la póliza sin ningún tipo de problemas. Nosotros siempre pagamos al final de la baja. ¿Por qué? Porque, como os comenté antes, cubrimos la duración real de una baja, con lo cual no podemos saber desde un principio una persona cuánto tiempo va a estar de baja. También es verdad que entendemos que un autónomo no puede estar 6 meses sin cobrar nada, porque para eso está el seguro, ¿no? Para que podáis cobrar y podéis seguir pagando vuestros gastos. La hipoteca os la pasan todos los meses. Entonces, en esos casos, en estas bajas largas, podéis pedir anticipos a cuenta. Es decir, sería como pagaros un sueldo cada mes. Otra ventaja es el tema fiscal. Como también los seguros de planes de pensiones, pues los seguros de baja diaria son seguros de enfermedad. Entonces, tienen una desgravación fiscal de 500 euros por persona y año. A todos vosotros que cotizáis por estimación directa. ¿Por qué estimación directa? Porque ahí es donde tenemos ingresos menos gastos. Si cotizamos por módulos, sabéis vosotros que ahí son módulos, con lo cual no podemos poner el seguro como un gasto, ¿vale? Pero hasta 500 euros es fiscalmente deducible. A los que, aparte de ser autónomos, tenéis una empresa,
porque el gerente de una empresa también es un autónomo, podéis poner el seguro al nombre de la empresa. Y la empresa sí que se desgravaría el 100% de la prima que paga. Tema de las coberturas, como os comenté antes, es una cobertura mundial. Me da igual que estéis en Andorra esquiando y tenéis un accidente, o os vayáis a Caribe, o lo que sea, ¿vale? Siempre lo único que pedimos es que la recuperación se haga en España. Pero bueno, eso es lógico, todo el mundo vendría aquí a recuperarse. No tenemos límites de convalecencia. ¿Qué significa eso? Normalmente las pólizas de seguro dicen que cubren el periodo agudo más una tercera parte de la convalecencia. ¿Cuál es el periodo agudo? Yo me rompo la mano y me la escayolan. Durante el tiempo que yo tengo la escayola, ese es el periodo agudo. Si luego yo me recupero durante 30 días, a mí una póliza de este tipo me pagaría solamente 10 días de esos 30. Con lo cual, de hecho, nosotros sí que lo teníamos en nuestro anterior condicionado. Lo hemos eliminado justo por eso, porque siempre hemos ido a la baja real. Es decir, si un autónomo se recupera en 30 días, pues en 30 días. Si se recupera en 10, en 10, ¿vale? Con lo cual, esos periodos de convalecencia han desaparecido. Cubrimos temas de espalda, algias, cervicalgia, lumbalgia, etc. Al 100%, siempre y cuando están dentro de póliza. Eso también es muy importante porque normalmente las compañías de seguros los limitan, y más las algias, o directamente las excluyen, porque claro, es algo que es muy difícil de comprobar. Pues nosotros lo cubrimos al 100%. Las enfermedades crónicas, igual, siempre y cuando estén dentro de póliza, están cubiertas al 100%, ¿vale? Con la máxima duración de 1 año, pero no tendréis ningún problema, tanto si estáis 2 veces de baja por la misma enfermedad, o 3, o etc. Los deportes... Sí. ¿Las 2 o 3 veces de baja tiene que ser en el mismo año o puede ser intervalos? 6 meses, me recupero, 6 meses, me recupero. Correcto, pueden ser intervalos diferentes. Vale, porque en principio las algias no se convierten en crónicas hasta que no sucede este tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto. Claro, y en el caso de los autónomos mucho más, el tema de las piernas, la parálisis, la espalda. Correcto. No tiene que ser en el mismo año. Para nada. Dolencias distintas, estás de baja por una dolencia y luego al tiempo estás por otra, ¿existe el periodo máximo también? ¿O? Pero es por cada una de ellas. Es decir, eso es, por una de ellas tienes el año entero y por otra tienes también un año entero. A ver, también tenemos cobertura de año y medio, ¿vale? Yo no os la recomiendo. ¿Por qué? Porque primero que tenéis que pagar más, y segundo, como está ahora mismo el tema de la seguridad social, pues enseguida mandan inspecciones médicas, con lo cual esa baja se convierte en una invalidez. Entonces, claro, nuestro seguro no tiene cobertura. No merece la pena pagar una prima más alta si al final la probabilidad de que podáis cobrar ese año y medio entero pues es muy pequeña. Pero bueno, se puede hacer. Hay gente que también lo contrata. Lo que pasa es que, ya os digo, yo no lo recomiendo, y eso que ganaría más, ¿no? con más prima. Tema de deportes. ¿Está claro lo que la pregunta? Sí, ¿no? Vale. Tema de deportes. Están cubiertos siempre y cuando no hablamos de deportistas profesionales, que no es el caso, obviamente. Entonces, aunque estéis federados, os encanta esquiar, vais a competiciones deportivas de esquiar o de fútbol o de moto, me da igual, estáis cubiertos al 100%, ¿vale? Siempre y cuando no recibís ningún dinero de ese deporte, no hay ningún problema. Conducción de motos, también al 100% cobertura. Eso os lo vamos diciendo porque son normalmente las diferencias que podéis encontrar entre una póliza y otra. Nosotros, al dedicarnos solamente a ese tipo de seguros, obviamente la cobertura que tenemos que dar también es muchísimo más amplia. A todo eso le podéis incluir la cobertura de hospitalización. ¿A qué se refiere? Obviamente, si contratáis, por deciros algo, 30 euros al día de subsidio, y estáis 7 días hospitalizados, pues os lo vamos a pagar. Si se contrata aparte la hospitalización, se suma los 2 subsidios, con lo cual, si estáis hospitalizados, cobraríais más dinero. Y la prima es un poquito más cara. Entonces, la idea, se supone que si estáis hospitalizados, el proceso va a ser mucho más largo, vais a tener muchos más gastos de hospital, etc. Y pues puede que necesitéis más dinero, ¿no? Pero bueno, ya os digo, es algo opcional. Si no lo contratáis, también está cubierto, y si lo contratáis, pues sería como un plus aparte.
Vale, el tema del embarazo y parto. Cubrimos embarazo y parto, eso sí, con limitaciones. Durante los 9 meses de embarazo damos una cobertura como máximo de 45 días provocada por este embarazo. Por lo típico, pérdidas o tiene que guardar reposo o dolores de espalda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con máximo de 45 días. Llegado el parto, damos un premio de natalidad de 20 días. Pasados esos 20 días, si la mujer sigue de baja por problemas postparto, podemos llegar a pagar otros 25 días más. En total, la cobertura que tenemos de embarazo y parto son de 90 días, de los cuales 20 los tenéis fijos. El resto, sí, con baja médica. Realmente en España hay 16 semanas de baja, con lo cual no necesito tener ningún tipo de problema físico para estar de baja. Ahora, lo digo por lo que comentabas, que me daba 20 días más. Los 25 por problemas postparto. Por eso, problemas postparto. ¿Eso se refiere a que tiene que ser problema físico, contraído en el parto o simplemente para estar de baja? No, ojo, no cubrimos baja maternal. ¿Vale? Es decir, la baja maternal se supone que no es una enfermedad y se supone que no es un accidente, ¿no? Cuando tienes un embarazo, con lo cual la baja maternal no se cubre. Tiene que ser baja médica, tiene que ser pues eso, que del parto pues tienes, yo qué sé, has contraído algún tipo de infección o lo que sea, entonces tiene que seguir de baja. Baja médica, baja maternal, no. De hecho, ninguna compañía cubre la baja maternal. Y normalmente lo que os vais a encontrar en el mercado es el premio de natalidad. Los problemas de embarazo y los problemas postparto no lo suele cubrir casi ninguna compañía. Esa es la única cobertura que tiene con nosotros 12 meses de carencia. Todo lo demás es efecto inmediato. Contratáis hoy la póliza y mañana tenéis cobertura al 100%. ¿Vale? El tema de las enfermedades mentales. Nosotros las cubrimos siempre y cuando estáis hospitalizados, con un máximo de 90 días. Depresión, estrés, etc. Se trata de temas muy complicados que todavía no se puede demostrar muy bien hasta qué punto es verdad o no es verdad, con lo cual nosotros también los tenemos que limitar. Entonces tenéis cobertura, pero solamente en caso de hospitalización y con máximo de 90 días. Para esa cobertura no tenemos carencia. Obviamente, como cualquier compañía privada, pues nosotros también tenemos nuestras exclusiones. Lo más importante, todo lo anterior a la póliza está excluido. No hablamos de gripes o bronquitis, que cualquiera de nosotros ha tenido, pero accidentes, dolores de espalda, enfermedades crónicas, si se han contraído antes de contratar la póliza, están excluidos. Eso es lo mismo como si compráis el coche, le dais pedazo de golpe, no tenéis seguro y luego le hacéis el seguro. Obviamente la compañía de seguros no os va a reparar el coche, ¿vale? Pues este caso es el mismo. Lo anterior está excluido. Contratáis la póliza a partir de ahí sin ningún problema. ¿Perdón? Que acabas de cargarte todas las alergias, por lo menos en el caso, estoy pensando en una hernia o en algo así, ahora mismo, quiera o no seguro, la tienes excluida ya porque es algo que pero si la has tenido antes. No todo el mundo lo tiene que tener de antes, de hecho por eso decimos mejor prevenir y contratar la póliza en vez de esperar que tener el problema y... En mi caso 25 añitos, estoy pensando en mi madre con 50 años ya no tiene posibilidad de... Lo puede contratar, pero claro, eso estaría excluido. Claro, pero la probabilidad de que tenga una algia, una hernia, es la misma que si mañana sales de la calle y se tropieza y se rompe una pierna. Sí, pero... Entonces, por lo menos tendría alguna cobertura. La clave está en las pruebas médicas. Es decir, yo no tengo ninguna hernia. A lo mejor la tengo, pero como no he ido al médico, si me hago la póliza, no hay ninguna prueba de que yo tenga una hernia. ¿Vale? La clave está en las pruebas médicas y lo que hacen las compañías de seguro es comprobar con la Seguridad Social y con centros médicos que efectivamente este señor no ha estado previamente allí y le han diagnosticado una hernia. Entonces a la semana siguiente se ha hecho la póliza. La clave es las pruebas médicas. Esa es la clave. Efectivamente. Entonces, más exclusiones. El aborto está excluido. El SIDA y el virus del VIH también. Las enfermedades mentales, cuando no estéis ingresados, es decir, una depresión, pues yo voy y le cuento una película al médico y estoy deprimido y me manda a casa, no me pagan nada.
Eso si me ingresan y me empiezan a hacer pruebas, ahí sí que me pagarían. Obviamente todo ese tema de cirugía estética, pruebas de pastillas y esas cosas raras que se hace la gente, pues por supuesto que tampoco estaría cubierto. Todo lo demás, creo que no se me olvida nada. Los deportes profesionales, que sí que lo comentamos. Y la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica tampoco estarían cubiertos. La fibromialgia es el dolor por dolor, que tampoco ahora mismo sabemos, ¿no? Por qué aparece, cómo se puede curar, etc. Y el síndrome de fatiga crónica es el cansancio, sí. Entonces, pues claro, cualquiera podemos tener el síndrome, yo también lo tengo, ¿no? Que estamos cansados todo el día. Con lo cual, todo lo demás está cubierto, menos lo que acabamos de comentar aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Si contratamos con una compañía privada 30 euros diarios, una compañía nos paga 900 euros al mes, más lo que nos pagaría la Seguridad Social, esos 500 euros al mes, el primer mes y los meses sucesivos un poquito más, ¿vale? Porque a partir del día 21 pues se paga el 70%. Entonces, ya tenemos un sueldo de 1.300, 1.500 euros al mes. Y eso nos supone, además ahora mismo vosotros, que tenéis un acuerdo especial a través de Ruisre con unos descuentos muy importantes, os supone una cuota de 30 y pico euros al mes. Es decir, si nos hacemos la idea de, en vez de pagar 250 euros a autónomos, pagar 290, ya tenemos asegurado un sueldo de 1.500 euros al mes y ya podemos estar seguros que si estamos de baja, justo cuando necesitamos el dinero hasta para comer, vamos a tener a alguien que nos lo dé y podemos seguir haciendo nuestra vida y seguir pagando todos nuestros gastos de hipoteca, de coche, de alquiler, de comida, de familia, etc. Los adelantos serían inmediatos, porque has comentado antes, ¿no?, que como sería al final de baja o de... Correcto. Los adelantos, pues, en un principio, si desde un principio ya sabemos que la baja va a ser larga, efectivamente, a través de la correduría o vosotros mismos nos lo podéis ir pidiendo, nosotros hacemos una peritación y enseguida cada mes vais recibiendo vuestro talón, ¿vale? O ingreso a la cuenta. Si no está claro que la enfermedad va a ser largo o no, los primeros 2 meses normalmente es el periodo en el que vamos comprobando qué es lo que va pasando, cómo se va desarrollando, cómo responde el asegurado, y a partir de ahí pues se van haciendo entregas a cuenta. Pero vamos, ya os digo, en un principio, de hecho eso sí que lo tenéis en condicionado general, en un principio no hay ningún problema en pedir, si lo sabemos que va a ser una baja larga, de empezar a pedir la prestación desde un principio, vamos, desde el primer mes. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Pues nada, muchas gracias a todos.